Buenos días. I'm very excited to be here today. Estoy muy emocionado de estar aquí el día de hoy. We love this church. Amamos esta iglesia. We love Pastor Omar and Miriam. Amamos a Omar y a Miriam. And Grace Fellowship Church East Toronto sends their love. Y la iglesia de donde vengo, Grace Fellowship Church en el este de Toronto, de donde él viene, también les ama. 7 years is a gift from God. Praise Him for His faithfulness. 7 años es un regalo de nuestro Dios. Alabémosle por su fidelidad. We are praying for you and we rejoice. It is so good to see you. And even today, I know our people are praying for you. Estamos orando por ti y nos gozamos, y yo quiero que sepas que incluso el día de hoy hay gente orando por ustedes. Today, I want to talk to you about something simple but important, the gospel. El día de hoy quiero hablar contigo de algo muy simple pero muy importante, el Evangelio. I studied preaching under a man named Haddon Robinson. Empecé predicando bajo la enseñanza de un pastor nombrado Haddon Robinson. He actually wrote the textbook on preaching. Incluso él escribió un libro sobre la predicación. He trained thousands of preachers. Él entrenó a miles de predicadores. But he said one thing that really bothered me. Y él me decía, hay algo que en verdad me fastidia. He said that he'd listened to thousands of sermons. Él me decía, he escuchado a miles de sermones. But he only heard a few that proclaimed the gospel clearly. Pero él solo escuchó muy pocos de esos miles que proclamaban el evangelio de manera clara. That scared me because I want to preach the gospel clearly. Y eso me asustó porque obviamente yo quería predicar el evangelio de manera clara. I want to be clear and for people to understand and believe the gospel. Quiero ser muy claro para que las personas entiendan y crean el evangelio. Now, I don't know if I will succeed in preaching the gospel today. La realidad es que no sé si voy a ser exitoso en predicar el evangelio el día de hoy. But I know Isaiah will be clear in preaching the gospel today. Pero algo sí estoy seguro, es que el libro de Isaías va a ser claro en que tú entiendas el evangelio el día de hoy. And so what I want to do today is to preach the gospel to you and to me. Así que lo que voy a hacer hoy va a ser predicarte el evangelio a ti y también a mí. If you are a believer in Jesus Christ, I want to preach the gospel to you and encourage you. Si eres un seguidor, un creyente en Jesucristo, te quiero predicar el evangelio y te quiero animar al hacerlo. If you are not a believer in Jesus, I want to preach the gospel and encourage you to believe this good news today. Y si no eres un seguidor de Jesucristo, también te voy a predicar el evangelio y animarte a que creas este evangelio, que sigas a Jesús. So let's look at Isaiah 40, and I want to just tell you 3 things. Así que vamos a mirar a Isaías 40 y quiero que miremos 3 cosas principales en el texto. First is this: there's hope for us despite our sins. La primera es esta, que hay esperanza en nosotros a pesar de nuestro pecado. Let me tell you what Isaiah 1 to 39 is. Déjame y te digo de qué se trata los capítulos anteriores, del capítulo 1 al 39. In Isaiah 1 to 39, Isaiah says God will judge Israel for their sins. En esos capítulos los podríamos resumir en que Dios va a juzgar a Israel por sus pecados. Isaiah 31 to 39 is not really the gospel, it's bad news. Esos primeros 39 capítulos en realidad no son el evangelio, son las malas noticias. We are sinful and we deserve God's judgment. Las malas noticias de que nosotros somos pecadores y merecemos el juicio de Dios. In chapters 1 to 39, Isaiah says that God will judge them for rebellion, idolatry, and injustice. En esos capítulos Dios dice que los va a juzgar por su rebeldía, por su idolatría, por sus malas prácticas. He promised to send nations to conquer Israel because of their sin. Dios promete que va a enviar a naciones a conquistarlos a ellos como una corrección por su pecado. Is there anybody here today who knows that they too have sinned against God? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí, alguien?
Is there anyone who knows they've sinned against God? ¿Hay alguien aquí que pueda decir que ha pecado en contra de Dios? I have sinned against God. Todos hemos pecado en contra de Dios. We all know that we deserve God's judgment. En realidad todos merecemos el juicio de Dios. Yesterday we were in downtown Mexico City El día de ayer fuimos al centro de la Ciudad de México and we heard a street preacher. y escuchamos a un predicador de esos que predican en la calle. I didn't understand a word, Yo no entendí ni una sola palabra, but Pastor Omar said he's preaching only judgment. pero yo le interpreté o le dije un poco de lo que escuchaba y le dije, está predicando solo juicio. Was he preaching the truth? ¿Estaba él predicando la verdad? Yes, Sí, but only part of the truth. pero solo parte de la verdad. He was preaching the bad news, Él estaba predicando las malas noticias, but here's the good news. pero estas son las buenas noticias. In Isaiah 1 to 39, bad news, En los capítulos de Isaías, capítulos 1 al 39, las malas noticias. but in chapter 40, verses 1 and 2, hear what Isaiah says. Pero en el capítulo 40, versículos 1 y 2, esto es lo que Isaías nos dice. Good news. Buenas noticias. Comfort, comfort my people, says your God. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Speak tenderly, not harshly, tenderly Hablen al corazón de Jerusalén, to Jerusalem, tiernamente, and cry to her that her warfare is ended. y díganle a voces que su lucha ha terminado, Her iniquity is pardoned, su inequidad ha sido quitada, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Here is the good news. Estas son las buenas noticias. Nobody is worthy of God's approval. Ninguno de nosotros es digno de la aprobación de Dios. We have sinned against a holy God. Hemos pecado en contra de un Dios santo. We deserve nothing but God's judgment. No merecemos nada sino el juicio de Dios. But God speaks words of comfort to sinners like us. Pero Dios habla palabras de consuelo a pecadores como nosotros. His words to you today are ones of comfort. Sus palabras para ti esta mañana son palabras de consuelo. His purpose for you is not your condemnation, but your salvation. Su propósito para ti no es el de condenación, sino el de salvación. Not death, but life. No de muerte, sino de vida. Not judgment, but restoration. No de juicio, sino de restauración. For the worst of sinners. Para el peor de nosotros, pecadores. In verse 1, Isaiah says, our warfare is ended. En versículo 1, Isaías dice, nuestra lucha ha terminado. Warfare could be translated struggle. Lucha se puede traducir como, lucha. Their time in exile has an expiry date. El tiempo de exilio tiene un tiempo de expiración. God disciplines his people for their sins, Dios disciplina a su pueblo por sus pecados, but their discipline will end. pero esa disciplina va a terminar un día. He will never abandon his people. Él nunca va a abandonar a su pueblo. Hear this good news. Estas son las buenas noticias. God says through Isaiah, her iniquity is pardoned. Dios nos dice a través de su profeta Isaías que tu iniquidad ha sido perdonada, That she has received from the Lord's hand que Israel ha recibido por la mano de Dios double for all her sins. doble por todos sus pecados. Sin has to be paid for. El pecado, Dios tiene que lidiar con el pecado. If I borrow Pastor Omar's car Si yo tomo prestado el carro del pastor Omar and crash it, y lo choco, somebody has to pay for the repairs. alguien tiene que pagar por esas reparaciones, Either me ya sea o yo or Pastor o Omar. el pastor Omar. Who should pay for them? ¿Quién debería de pagar por ellas? Me. Yo. But yet here, payment is made for the sins of us, but not by us. Pero aquí vemos que el pago ha sido hecho por nuestros pecados, pero no por nosotros. Jesus Christ has made full payment for sins, Jesucristo ha hecho el pago completo por el pecado, for all sins, por todos los pecados, for all who trust him. para todo aquel que confía en Él. And it's so much that it's double. He more than pays for our sins. Y lo ha hecho tan bien y tan abundante que lo ha hecho al doble por nuestros pecados.
When I buy something, sometimes I count the money and I don't know if I have enough. Cuando compro algo, a veces estoy contando las monedas y no estoy seguro de si tengo lo suficiente. When it comes to paying for our sins, Cuando se trata de pagar por nuestros pecados, God isn't like that, looking in his pockets to see if he has enough money. Dios no está revisando sus bolsillos a ver si hay suficiente para pagar. God more than pays for all our sins. Él paga en exceso por esos pecados. Friends, our sins are a serious problem. Mis amigos, nuestros pecados son un problema serio. They are an affront, an offense to a holy God. Son una rebelión y ofensa en contra de un Dios santo. But our sins do not have the final word. Pero nuestros pecados no tienen la última palabra. God's compassion through Jesus has the final word. La compasión de Dios a través de su Hijo Jesucristo tienen la última palabra. No matter how bad a sinner you are, No importa cuán malo pecador eres, there is more than enough grace for you in Jesus. hay muchísimo más gracia para ti en la persona de Cristo. God has never turned away one sinner who's come to him for mercy. Dios nunca ha rechazado a un pecador que viene por él en una postura de clamar por misericordia. If you've trusted Jesus Christ, Si tú has confiado en Jesús, God doesn't see your sins, but the perfect righteousness of Jesus Christ. Dios no ve tus pecados, sino la justicia perfecta de Cristo Jesús. If you trust Jesus Christ, he looks at you not with a frown, but a smile. Si tú has confiado en Cristo, Dios no te ve con el ceño fruncido, sino con una sonrisa. He looks at you with joy and love. Te ve con gozo, con amor. The gospel is not good news for the worthy or the good or the righteous. El Evangelio no son buenas noticias para aquel que cree que es digno de estar en la presencia de Dios, para aquel que se cree justo. It's great news for sinners. Son las buenas noticias para el pecador, para los pecadores. Despite our sins, God looks on us with tenderness and compassion. A pesar de nuestros pecados, Dios nos mira con ternura y compasión. If you came today with a guilty conscience, Si tú estás hoy aquí con una conciencia de culpa, understand that you deserve God's judgment. quiero que entiendas que tú mereces el juicio de Dios. But understand that instead of judgment, God gives you the grace of Jesus Christ. Pero también quiero que entiendas que en vez de juicio, Dios te da la gracia a través de Jesucristo. And he speaks words of comfort to you. Y Él habla palabras de consuelo a tu corazón. He says your sins have been more than paid for. Él dice que tus pecados han sido más que pagados. Your sins are no obstacle towards God's love and mercy towards you, Tus pecados no son un obstáculo para que Él te pueda amar, because he's done everything necessary to deal with your sins. porque ha hecho todo lo necesario para lidiar con tu pecado. Friends, there's hope for us despite our sins. Mis amigos, mis amigas, hay esperanza para nosotros a pesar de nuestro pecado. But here's the second thing Isaiah tells us. Pero esta es la segunda cosa y el segundo punto del mensaje que Isaías nos dice. Why is there hope for our sins? ¿Por qué es que hay esperanza por nuestro pecado? The answer is because Jesus has come. La respuesta es porque Jesús ha llegado. Friends, your salvation has a name. His name is Jesus. Mis amigos, la salvación tiene un nombre y su nombre es Jesús. Verse 3 says, a voice cries, El versículo 3 dice, in the wilderness, prepare the way of the Lord. una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor. Make straight in the desert a highway for our God. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Why is there hope for sinners like you and me? Porque es que hay esperanza para pecadores como tú y como yo. Because Jesus has come. Porque Jesús ha venido. We could never go to God, Nosotros nunca podríamos ir hacia Dios. and so God came to us. De forma que Dios vino a nosotros. He came to our aid, Él vino por nuestro rescate, por nuestra ayuda. and he came to meet us where we are, which is in the wilderness. Y Él vino a encontrarnos donde nos encontrábamos parados. Esto es en el desierto. We just celebrated Christmas. Acabamos de celebrar la Navidad, ¿cierto? And the good news is that at Christmas, Jesus came into our mess. Y las buenas noticias de la Navidad es precisamente eso, que Jesús vino a nuestro desastre. He left heaven for this
painful world. Él abandonó su morada en los cielos y vino a morar en este mundo doloroso, A world of death and disease, un mundo lleno de muerte y de enfermedad, of war and poverty, de pobreza, of strife and brokenness. de pleitos y ruptura. You might feel like you live in the wilderness today. Puede que hoy mismo te sientas como si estuvieras viviendo en el desierto. Shar and I have been through very difficult circumstances. Mi esposa Shar y yo hemos pasado por circunstancias muy difíciles. There have been years where we felt like we lived in the wilderness. Ha habido años en los que hemos sentido como si viviéramos en el desierto. We felt sometimes like there was very little hope. Muchas de esas veces hemos sentido que hay muy poca esperanza en el camino. Jesus is not ashamed to come to us in the wilderness. Pero Jesús no está avergonzado en venir a nosotros en medio de nuestros desiertos. We couldn't leave the wilderness to find him, and so he came to the wilderness to find us. Nosotros no pudimos escapar el desierto para encontrarle. Él tuvo que venir a nuestro desierto. The Lord comes into the world to save us. Nuestro Señor viene a este mundo a salvarnos. In verse 4, it says, "Every valley shall be lifted up, En el versículo 4 nos dice, todo valle sea elevado and every mountain will be made low. y bajado todo monte y collado. The uneven ground shall become level, Vuélvase llano el terreno escabroso and the rough places a plain." y lo abrupto ancho valle. If you've been on an uneven road, Si tú has estado alguna vez en uno de esos calles it's hard to walk on. que no están parejitas, It's hard to drive on. es difícil manejar sobre ellas, ¿cierto? Sometimes it's impossible. A veces es imposible hacerlo. But Isaiah says when the Lord comes, Pero Isaías nos dice que cuando el Señor venga, he's going to make the crooked straight. Él va a hacer que lo torcido sea enderezado. He's going to make uneven ground level. Él va a hacer que los caminos con baches sean puestos sin baches, lisos. The Lord is going to fix things. Nuestro Señor va a reparar cosas. Ray Ortlund says Ray Orlands dice that he is going to make a completely new landscape. que nuestro Dios va a hacer un nuevo terreno. When the Lord comes, depression will be relieved. Cuando nuestro Señor venga, la depresión ya va a cesar. The proud will be lowered. El orgulloso va a ser humillado. Troubled personalities will become peaceful. Personalidades ansiosas, difíciles, van a ser apaciguadas. Difficult people will become easy to get along with. Personas difíciles van a ser personas con las que nos vamos a poder asociar y llevar. He will bring the healing that the world needs. Él va a traer la sanidad que el mundo necesita. This is good news for all of us. Estas son buenas noticias para todos nosotros. I need change. Yo necesito cambio. I need my heart to be changed. Necesito mi corazón ser transformado. I need my anxieties to be lifted. Necesito que mis ansiedades sean removidas. I need to become more loving and less selfish. Necesito ser más amoroso y menos egoísta. I need an end to sin and guilt. Necesito que la culpa por el pecado sea removida. We deserve nothing but God's judgment. Nosotros no merecemos nada más que el juicio de Dios. But not only does God give us his comfort and his grace, Pero no solo Dios nos da su consuelo y su gracia, but he promises to fix the world. sino que promete reparar a este mundo. And it gets even better. Y aún se pone mejor la cosa. In verse 5, En versículo 5 and it says, and the glory of the Lord shall be revealed, dice esto: entonces será revelada la gloria del Señor, and all flesh shall see it together, y toda carne a una lo verá, for the mouth of the Lord has spoken. pues la boca del Señor ha hablado. Everyone will see God's glory. Todo mundo verá la gloria de Dios. One day we will see the glory of God. Un día todos veremos la gloria de Dios. And it will bring us so much joy that we will say, this is what I've always wanted. Y nos va a traer tanto gozo que diremos estas palabras: esto es lo que siempre había anhelado. We will look at the glory of God for 1,000,000 years and still want more. Miraremos y contemplaremos la gloria por millones de años y aún querremos más.
Think of the most beautiful thing you've ever seen. Piensa en la cosa más hermosa que has visto en tu vida. A beautiful sunset or mountains. No sé, una puesta de sol o montañas. And how the beauty satisfies your soul. Y cómo la hermosura de eso satisface tu alma. Or maybe you've been away from somebody you love for a long time. O tal vez has estado lejos de alguien a quien tú amas And then por you bastante finally tiempo. see their face. Y por fin puedes ver otra vez su cara de esa How it persona. deeply satisfies your soul. Cómo eso satisface tu alma. One day we will see God, Un día vamos a ver a Dios. and He will be the most beautiful and glorious thing you've ever seen in Y your Él va a life. ser lo más hermoso y glorioso que nunca antes has visto. Not only does God forgive your sins, No solo Él perdona tus pecados. not only does He fix the world, No solamente Él repara este mundo, but He gives you what we need most, pero nos da lo que más necesitamos, Himself. a Él mismo. He lets you see His glory. Él nos deja ver su gloria. In John chapter 1, En Juan capítulo 1 it says that the Word became flesh and dwelt among us. nos dice que la palabra o el verbo se hizo carne y moró entre nosotros. And we have seen His glory. Y hemos visto su gloria. Hebrews tells us El libro de los Hebreos nos dice that Jesus is the radiance of the glory of God. que Jesús es el resplandor de su gloria. Jesus was glorious, Jesús fue glorioso, but His glory was hidden. pero su gloria nos fue, por así decirlo, un poco oculta. When Jesus was transfigured, they saw more of His glory. Cuando recuerdas la escena de la transfiguración, ahí ellos pudieron ver más de su gloria. But one day we will see Jesus in all His glory Pero forever. un día lo vamos a ver en todo el resplandor de su gloria y para siempre. Even if you don't believe in God, Aun si tú no crees en Dios esta mañana, one day you will see the glory of Jesus. un día vas a ver la gloria de Jesús, But it will be too late for you. pero va a ser demasiado tarde para ti. Now is the day to bow before King Jesus, Hoy es el día en el que te tienes que postrar ante el Rey Jesús to receive His forgiveness para recibir su perdón and say you want to see His glory. y decir que quieres ver su gloria. Friends, our hope doesn't come from us. Mis amigos, nuestra esperanza no viene de nosotros. You can't fix your life. Tú no puedes reparar tu propia vida. Our hope comes because Jesus has come. Nuestra esperanza viene porque Jesús ha venido. Jesus will fix everything that's wrong with this world, Jesús reparará todo lo que ha salido mal en este mundo. and He will reveal God's glory. Y Él nos va a revelar la gloria de Dios. We look forward to the second coming of Jesus. Nos anima y esperamos la segunda venida de Jesús. Isaiah reminds us that we don't fix ourselves, but we simply trust Jesus. Isaías nos recuerda que no es que nosotros nos arreglamos a nosotros mismos, sino que esperamos en Jesús. Our hope doesn't come from us, it comes from Him. Nuestra esperanza no proviene de nosotros, proviene de Él. Our only hope is Jesus, who paid for our sins, Nuestra única esperanza es Jesús, quien pagó por nuestros pecados, who conquered sin and death, quien conquistó el pecado y la muerte misma, and welcomes us to put our trust in Him. y nos invita a poner nuestra esperanza y confianza solo en Él. He did it all. Él lo hizo todo. The only thing we contribute to our salvation is the sin that makes salvation necessary. Lo único que tú y yo pudimos contribuir a nuestra salvación es nuestro pecado que hace a la salvación necesaria. We come with empty hands of faith, Venimos con manos vacías de fe, with nothing to offer Jesus con nada que ofrecer a Jesús, except our brokenness and need, solamente nuestro quebranto y necesidad. and He gives us everything we need. Y entonces Él nos da todo lo que necesitamos. One day, everything sad will become untrue. Un día todo lo que nos da tristeza va a dejar de ser así. Every hurt that we've been through will somehow be redeemed, Toda herida por la cual hemos pasado va a ser redimida. because Jesus, who came into the wilderness, Porque Jesús, quien vino a nuestro desierto, will fix the wilderness and make this world right. va a reparar nuestro desierto y reparar nuestro mundo. There's hope for us, Hay esperanza para nosotros. and this hope comes from God and not from us. Y esta esperanza viene de Dios, no de nosotros. There's a third piece of good news in this passage. Hay una tercera pieza de buenas noticias en este pasaje de Isaías. The first is that there's hope for us despite our sins. El primero fue que hay esperanza para nosotros a pesar de nuestro pecado.
The second is it's because Jesus has come. El segundo fue que porque Jesucristo ha venido. And the third is we can count on it. Y el tercero es que podemos estar seguros de ello. In verses 6 to 8, En versículos 6 al 8, a voice says, cry. una voz dice, grita, llama. And I said, what shall I cry? Y yo digo, ¿qué es lo que he de clamar? All flesh is grass, Que toda carne es como la hierba, and all of its beauty like the flower of the field. y todo su esplendor es como la flor del campo. The grass withers, Se seca la hierba, the flower se fades, marchita la flor, when the breath of the Lord blows on it. cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. Surely the people are grass. En verdad el pueblo es hierba. The grass withers, Se seca la hierba, and the flower fades. se marchita la flor. Sometimes we look at the world, A veces miramos este mundo and God looks small, y Dios parece pequeño and our problems seem big. y nuestros problemas parecen muy grandes. We see our bills, Vemos, por ejemplo, nuestros recibos que hay que pagar. we see our marriage problems, Vemos nuestros problemas en el matrimonio. we see our stresses, Vemos todas las cosas que nos traen algún tipo de estrés. and these seem bigger than any promises that God gives us. Y todas ellas parecen muchísimo más grandes que las promesas de Dios. In Isaiah's day, they were tempted to trust earthly power to solve their problems. En los días de Isaías, el pueblo de Dios estaba tentado en confiar en los poderes de esta tierra para resolver sus problemas. God reminds them that there is nobody on earth that you can depend on. You can depend on Him. Y Dios les recuerda que no hay nadie en esta tierra en quien tú puedas depender, que tu dependencia debe ser en Él. All flesh is grass. Toda la hierba se marchita. Even pastors will let you down. Aún los pastores te van a fallar. Politicians will let you down. Los políticos te van a fallar. We took Viva Airbus here the other day. Viva may let you down. Nosotros viajamos a la Ciudad de México en Viva y aún Viva Aerobús y Viva también te va a fallar. Air Canada will let you down. Air Canada también te va a fallar. Your husband, your wife will let you down. Tu esposo, tu esposa te van a fallar. Everyone will let you down. Todos te van a fallar. Even churches are not perfect. Aún las iglesias no son perfectas. There's only one that you can count on, Solo hay uno en quien tú puedes contar and it's the Lord Himself. y es el Señor mismo. Although people fail, Aunque las personas fallen, verse 8 says, the word of our God will stand forever. el versículo 8 nos recuerda, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. There's only one thing you can count on in this world. Es una cosa, solo hay una cosa con la que puedes contar en esta vida. It's what God says is true. Es lo que Dios ha dicho que es verdad. And God has spoken words of comfort to you. Y Dios ha hablado palabras de consuelo a tu vida. You can count on it. Puedes contar con Él. You can trust this more than any person or anything. Puedes confiar en esta promesa más que en cualquier persona o cualquier cosa. If you have trusted Jesus as your Savior, Si has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, it is the most sure thing in the world. esa es la palabra, esa es la cosa más segura en esta vida. And you can bank your life on it. Y tú puedes descansar tu vida en Él. So friends, how should we respond to this good news? Así que, amigos, ¿cómo es que debemos de responder a estas buenas noticias? Verse 9 tells us, El versículo 9 nos dice, go up on a high mountain, súbete a un alto monte, O Zion, herald of good news. oh Sión, portadora de buenas nuevas. Lift up your voice with strength. Levanta con fuerza tu voz, O Jerusalem, herald of good news. portadora de buenas, o Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Lift it up, fear not. Levántalo, no temas. Say to the cities of Dile a Judah, las ciudades de Judá, behold your God. aquí está su Dios. Here's one step that we can take in light of this good news. Este es un paso que tendríamos, un paso a la acción a la luz de estas buenas noticias que hemos escuchado. Shout it. Grítalo, Let people know que las personas lo sepan, this amazing news. estas noticias tan maravillosas. First, though, we have to believe it.
Claro, primero tenemos que creerlas. First, we have to get excited about it. Tenemos que primero nosotros mismos estar emocionados por ellas. Build your life around it. Tu vida constrúyela alrededor de esta verdad. And then let as many people as possible know about it Y too. después asegúrate de que muchos puedan conocer esta misma verdad. One day somebody said to me, I know what you're excited about. Un día alguien me dijo, yo sé por lo que estás emocionado. I'm a pastor, so I thought it would be Jesus. Yo soy un pastor y pensé que sería Jesús. It was a little girl, and she said, I know what you're excited about. Let me tell you what you're excited about. Y esta era una pequeña niña y me dijo, yo sé por lo que estás apasionado, emocionado, te lo voy a decir. And she said, you're excited about Apple computers. Y él me dijo, estás emocionado por las computadoras Apple. I felt so bad. Y me sentí muy mal. I don't want to be known as somebody who's excited about Apple computers. No quiero ser alguien a quien los demás miren y digan, mira, él está apasionado por las computadoras Apple. Because I buy an iPhone and 2 years later I want a new one. Porque yo compro un iPhone y 2 años después quiero el nuevo. If it was so good, I would be happy with the one I had 2 years ago. Si fuera muy bueno el que me compré originalmente, estaría muy feliz con ese y no necesitaría comprar algo más. I'm a little bit excited about the Buffalo Bills who are going to win today. Estoy un poco emocionado de que hoy van a ganar los Buffalo Bills, los Bills de Buffalo. But in a few months, football will be over. In just a few weeks, football will be over and we won't even care. Pero en un par de semanas el fútbol americano se va a acabar la temporada y ninguno de nosotros nos va a importar. But if I talk to you, I'll find very quickly what you're excited about. Pero si yo hablo contigo, rápidamente me voy a dar cuenta por qué estás animado, emocionado. The people in your life know what excites you. Las personas que están cerca de ti saben qué es lo que te apasiona, qué te emociona. Isaiah tells us to become so excited about what God has done through Jesus. Isaías nos dice que nos emocionemos tanto y nos apasionemos tanto sobre lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, That people can't help but see our excitement about Jesus. que las personas no puedan evitar ver nuestra emoción y ánimo por Jesús. That we love him more than our hobbies. Que lo amamos más que nuestros hobbies, We love him even more than our family. más que nuestra familia, That we love him more than our most favorite things. que lo amamos más que nuestra cosa favorita. That the songs we sing continue throughout the week as we in our heart sing songs of praise to God. Que las canciones que cantamos los domingos continúen durante la semana porque nuestros corazones cantan gozosos a Dios. And people see that we're so changed by this good news Y que las personas puedan ver que estamos siendo transformados por estas buenas noticias, that they want it too. que ellos también lo quieran. I have a friend who works with an unbeliever. Tengo un amigo que trabaja con un no creyente I met him in the park one day. y me lo encontré un día en el parque. I said, hi, how are you? Le dije, hola, ¿cómo estás? How are your kids? ¿Cómo están tus hijos? How's your business? ¿Cómo va tu negocio? We had a nice talk. Tuvimos una buena charla And then I said goodbye. y después le dije adiós. And then later he spoke to my friend who's a Christian. Y después él habló con mi amigo, quien era un cristiano, And this unbeliever friend said to my Christian friend, y esta persona no creyente le dijo a mi amigo creyente, if he knows that I don't believe in Jesus, y que si él sabe, o sea que en este caso el pastor, que si el pastor sabía, el pastor de él, que él, no creyente, no creía en Jesús. and he believes that the most important thing is for me to know Jesus, Porque él cree que la cosa más importante para él es creer en Jesús. why did he ask about my family and my business? ¿Por qué me preguntó sobre mi familia y sobre mi negocio, But he didn't tell me about Jesus. pero no me compartió de Jesús? He had no interest in believing in Jesus. Él no tenía ningún interés en creer en Jesús. But he knew that if Jesus was important to me, Pero él sabía que si en verdad Jesús era importante para el pastor, I should have told him about Jesus. él le debió haber hablado de Jesús. Friends, as a church, Iglesia, como iglesia, there's thousands of people who need to hear the name of Jesus and the good news of Jesus. hay miles de personas que necesitan escuchar a Jesús y su buen nombre. And we get to speak words of comfort to them. Y tenemos que hablarles palabras de consuelo a ellos. That despite their sins, Que a pesar de sus pecados, God will speak words of comfort to them.
que Dios les va a hablar palabras de consuelo if they come to Jesus. si ellos vienen a That Jesús. Jesus will come again one day Que Jesús va a venir otra vez un día and fix everything that's wrong with this world. y reparar todo lo que sigue mal en este mundo. And you can't count on anything in this world, Y no puedes contar con nada en esta tierra, but you can count on this good news pero puedes contar con estas buenas noticias, because it's God's word porque es la palabra de Dios. and it will come true. Y esta palabra se va a hacer verdad. If you are here today and you have trusted Jesus Christ, Si estás aquí hoy y no has confiado en Jesús, hear this good news. escucha estas buenas noticias. Jesus has done everything necessary to save you. Jesús ha hecho todo lo necesario para salvarte. And in Jesus Christ, you have everything you need. Y en Jesús tienes todo lo que necesitas. And your future is secure. Y tu seguro está asegurado. If you have not trusted Jesus Christ, Si no has confiado en Jesús, if you are here today and you came with a guilty conscience in sin, si has venido aquí y no has confiado y vienes con tu conciencia culpable por tu pecado, today you can receive this good news hoy puedes recibir estas buenas nuevas. that if you trust Jesus, Que si confías en if you Jesús, repent of your si sins te arrepientes de tus pecados and come to Him, y vienes a Él, He will speak words of comfort to you too. Él también va a hablar palabras de consuelo a tu vida. And then we can go into this world Y después podemos ir por esta vida and shout from the rooftops y gritar desde nuestras azoteas this good news that the world needs to hear. estas buenas noticias que el mundo necesita escuchar. Friends, may God bless you. Mis amigos, que Dios los bendiga, May God encourage you. que Dios los anime, May God strengthen you for the task you have as a church. que Dios los fortalezca ante la tarea que tienen como iglesia. And may hundreds of people trust Jesus Christ Y que muchas personas, cientos de ellas, confíen en Jesús. because you proclaim this gospel, because you believe and proclaim this gospel through Porque your tú life. creíste este evangelio y lo proclamaste en tu vida. And then may God get all the Y glory. que Dios obtenga toda la gloria. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for this good news. Padre, gracias por estas buenas noticias. Thank you that although we deserve judgment, you instead speak the gospel to us. Gracias porque a pesar de que nosotros merecemos el juicio, aún en medio de esa realidad, tú quisiste hablarnos el evangelio. Thank you that our warfare has ended, Gracias que nuestra lucha ha terminado, that our iniquity is pardoned, que nuestra iniquidad ha sido perdonada, that we receive from the Lord's hand double for our sins, que hemos recibido de la mano de Dios el doble por nuestros pecados, because Jesus has come. porque Jesús ha venido. Thank you that Jesus meets us in the wilderness. Gracias porque Jesús nos encuentra en el desierto. Thank you that He will one day lift up every valley and lower every mountain. Gracias porque Él un día va a levantar, a quitar todo collado, va a arreglar la tierra y la va a hacer presentable. Thank you that the glory of the Lord will be revealed. Gracias que la gloria del Señor va a ser revelada. Father, help us to cry to the world this good news. Padre, ayúdanos a proclamar a este mundo caído estas buenas noticias. Would you bless this church? Bendice esta iglesia. Would you bless Pastor Omar? Bendice al Pastor Omar. Would you strengthen all of us Fortalécenos a todos so that we would believe the gospel para que creamos el Evangelio, and trust you te confiemos en ti and glorify you? y te glorifiquemos. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Amén. Thank you, brother.